que es más amplio. Yo creo que es más complejo ahora, porque antes había menos medios, entonces, entre comillas, era más fácil impactar a una audiencia. Yo me acuerdo cuando era pequeño, había 2 canales de televisión, era relativamente sencillo. Ahora, por un lado, se ha diversificado todo mucho, por lo tanto, tienes que generar estrategias más complejas de impacto simultáneo, pero por otro lado, es más barato hacer marketing. Es decir, podemos ir e impactar justamente a quien queremos. De hecho, para mí la rentabilidad del marketing está en los micronichos o el nanotargeting. Es decir, segmentar a la mínima expresión. Siempre digo que Facebook para mí es como la televisión pero hipersegmentada, donde tú puedes decir, tienes a una audiencia enorme, pero puedes filtrar por parámetros brutales, y de ahí que al final la rentabilidad que está dando, los costes por conversión tan bajos que dan los elementos digitales, son muy buenos. Aparte que puedes medir prácticamente todo. Y eso, sabes dónde invierte, lo que funciona y lo que no funciona. ¿Tú crees que la gente hoy día está mejor informada que hace 20 años? O sea, hay una inundación de información, realmente hay una inundación. Pero como bien sabes, el dicho, ¿no? En toda inundación el problema es encontrar el agua potable. El agua potable, que es la buena información. ¿Tú crees que la gente está ahora mejor informada que hace 20 años? Totalmente. Tienes mucho más acceso a la información. El problema está muchas veces en diferenciar qué es veraz, qué no es veraz. Como bien sabéis, Facebook tiene un problema con las noticias, porque de hecho es una principal fuente de canalización de noticias. Google tiene el mismo problema, que lo están buscando solucionar. Y lo importante es saber filtrar qué fuentes y cómo recibir esa información en todo el mar de noticias. Pero antes tenías acceso a información limitada, ahora tienes prácticamente acceso a todos los niveles. Información, noticias, cursos, educación. Es decir, quien hoy no sabe algo es porque no ha buscado en Internet. Bueno, vamos a seguir tirando por el tema de marketing y el tema de publicidad. Yo quiero preguntarte si con tanta información que tiene hoy en día el consumidor, ¿cuál es el futuro de la publicidad? El futuro de la publicidad, para mí, es impactar a la gente con aquello que adelante, es decir, lo predictivo, adelantarte a lo que van a necesitar. Y ahí es donde empresas como Google están trabajando muy bien en toda la parte de predicción de comportamientos. La publicidad tiene un problema ahora, y la publicidad digital en general la tiene, y es que la mayoría no son modelos nativos, sino son modelos de interrupción. Entonces no hay más que ver formatos banner, o los típicos formatos están totalmente anticuados, donde la gente busca cerrarlo. Entonces, para rentabilizar muchas veces canales tenemos que inundar de publicidad al usuario para que sea sostenible, pero rompemos la experiencia de usuario, que para mí es lo más fundamental. Estamos buscando cómo cerrar absolutamente todo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en temas de televisión, yo lo que es la televisión normal, hace mucho que no la veo, pero por ejemplo sí consumo de los principales medios de comunicación las aplicaciones, y últimamente están inundando, cuando te pones un programa de televisión o una serie, lo están inundando entre medias de publicidad, pero además el problema es que es mal enfocada. Es decir, estuve viendo el otro día uno de los reportajes, me acuerdo que era de Calleja, que había estado Risto Mejide con él y su novia y Laura, y en 45 minutos de programa, no sé si había como 5 o 6 interrupciones, de las cuales te metían 3 anuncios publicitarios, que era el mismo anuncio constantemente a lo largo. Entonces, eso está claro que hay una falta de segmentación correcta y una falta de uso de datos. Entonces, por resumir todo esto, para mí el futuro está, quien sea capaz de coger la data es fácil, es analizar esa data, sacar insights que aporten valor y adelantarte a lo que el consumidor quiere, ahí está el truco. Bueno, ese es el modelo. ¿Cómo podríamos rentabilizar los medios? Al margen de la publicidad, puesto que la publicidad no está funcionando bien y los medios no parece que vayan por ese camino. Vuelvo a lo mismo, creo que hay que buscar un modelo mezclado entre una publicidad nativa que entre en el contexto de donde el usuario está, no interrumpa, que sea personalizada, y buscar modelos combinados de e-commerce y el uso de data. Sí, al final, yo soy un pesado con el tema de los datos, pero los datos, si te das cuenta, las empresas más potentes de este planeta son las que tienen los datos. Hay muchas que tienen datos, pero no saben manejarlo. Para mí el principal, por ejemplo, los bancos. Los bancos tienen un problema enorme. Son de los que más datos tienen de todos nosotros, pero no saben qué hacer con ellos, no saben cómo sacar valor, ¿no?, de toda esa información. Entonces, creo que la importancia de todo esto es saber sacar esa data y analizarla. Pero muchos de los datos no están en manos de las empresas, están en manos de Facebook, de Google. Sí, pero tú puedes tener, es decir, si tú tienes un soporte donde ahí entra usuario, tú a partir de ahí puedes obtener data. Es decir, otra cosa es que Facebook tenga mucho más datos, bien, pero aprovéchate de los datos de Facebook para derivar audiencia a tu canal. Es decir, en el caso, por ejemplo, de las noticias, no recuerdo ahora el dato, pero un informe que sacó el año pasado, no me acuerdo qué
que era, pero bueno, Facebook es, a nivel mundial es uno de los principales derivadores de tráfico de información. Entonces, tú con Facebook puedes llegar y impactar justo al usuario que quieres, llevarte al usuario a tu canal y ahí sí puedes obtener la data. O sea, esas plataformas podrían ser casi un intermediario. Lo son. Es decir, para mí las redes sociales, en este caso por Facebook, Twitter o lo que sean, son satélites alrededor del núcleo de tu negocio. No pueden ser nunca tu negocio, nunca. Lo primero porque no son tuyas. Entonces, depender tu negocio de un tercero, te la estás jugando. Porque si el tercero hace algo, te arruina todo. Entonces, al final tienen que ser canalizadores de tráfico. Y estos medios que, por ejemplo, publican sus noticias en Instant Articles, que es ceder a Facebook, convertir a Facebook en la plataforma de tu medio. Eso es un error. Bueno, ahí están, también lo pueden monetizar. Ahí Facebook está pensando en sí. Yo creo que hay que combinar un poco, ¿no? Pero siempre que lo que debes conseguir es traerte al usuario a tu canal. Creo que uno de los grandes o de las grandes olvidados son las aplicaciones móviles. Es decir, porque las aplicaciones móviles tienen muchísimo potencial, pero no están siendo bien usadas en su mayoría por los medios de comunicación. No las usan bien. Es el problema. Vuelvo a redes sociales. ¿Tú crees que las redes sociales son una moda? No, es una evolución. Es decir, las redes sociales existen desde siempre. Otra cosa es que no sean digitales, ¿no? De hecho, la primera red social que se inventó, así dicho de alguna manera como formato, fue en el año 43 en Londres. Era una máquina que se llamaba el notificador, ¿no? El notificator, y era como una especie de máquina tragaperras donde está instalada en varios puntos de las calles de Londres. Había un muro donde tú dejas de manera manuscrita un mensaje y se quedaba en ese muro durante 2 horas para que la otra persona lo viese. Para mí lo único que han hecho es evolucionar, es decir, el mundo digital para mí no está más que en el principio. Esto es más que el principio de absolutamente todo. Evidentemente para las redes sociales evolucionarán, no será Facebook, no será Twitter, no será Instagram, pero al final son puntos de unión de gente y creo que van a ir creciendo mucho todo lo que es la parte de nicho, algo muy segmentado, porque ahí es donde realmente encuentras la rentabilidad. Elvira Lindo, este domingo en El País, escribía un artículo muy duro y muy crítico contra las redes sociales. Decía que las redes sociales lo que habían despertado es un narcisismo inmenso de una gran parte de la humanidad y que la mayor parte de los contenidos de las redes sociales eran poco menos que basura narcisista. Y claro, que a dónde íbamos con eso y que si eso era un progreso, pues qué progreso era. Muy crítico realmente Elvira Lindo. ¿Qué te parece a ti de esa cantidad de contenido narcisista, superfluo y digamos, poco menos que no tiene sentido, ¿no? A ver, algo que realmente para mí genera puestos de trabajo y democratiza la información no puede ser malo. Es decir, como todo, dependiendo cómo lo uses. Pero hay mal contenido y hay buen contenido. Tienes absolutamente de todo. El problema, que mucha gente critica esto, y he tenido conversaciones con ciertos periodistas y nunca hemos llegado a un punto de entendimiento, es porque han perdido el control de lo que había. Es decir, y realmente ahora el control está en manos de terceros. Una de las últimas estadísticas, yo soy un gran defensor de los youtubers, de la mayoría de ellos, de todo, pero por ejemplo salió creo que estaba el Rubius y otro estaba en el tercer puesto de influencia a nivel de comunicación. Es cierto que van a un target muy concreto, pero claro, una persona aglutina un poder que ya no aglutina a otro. Entonces el problema es que esto crea dolores. Entonces, algo que antes teníamos controlado y que ahora no lo tenemos controlado. Pero yo creo que no puedes luchar contra algo que no está en tus manos. Creo que es más inteligente adaptarse. Se está produciendo una ruptura de negocios, de modelos de negocios. Es decir, entran aplicaciones como Airbnb y rompe o está haciendo mucho daño al sector hotelero. Entra Uber y los taxistas están peleando contra quien no deben pelear, porque su competencia no es Uber, su competencia es Car2Go, su competencia es la conducción automática, que en menos de 5 años o 10 años va a estar en muchos sitios. Entonces creo que al final la única opción es, te guste o no te guste, es adaptarte. Hablando de adaptación, que estás diciendo, en España realmente el tejido empresarial está compuesto por pymes y muchos autónomos en este caso. ¿Qué consejos o qué parámetros les darías para poder adaptarse al cambio digital que viene en esas pequeñas empresas que muchas veces no tienen recursos? El marketing, como has dicho, ha cambiado radicalmente y yo no sé si a lo mejor podemos hablar hasta que el marketing tradicional está muerto, entre comillas, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que hacer una pyme para poder hacer una transformación digital real? Rodearse de gente que sepa. Es decir, y no buscar perfiles y creer en ello. Es decir, por ejemplo, en todo el sector digital, muchas veces se tienden muchas empresas a ir a personas que no tienen experiencia porque es barato.
Vale, perfecto. Pero por qué hacen eso? Porque no le dan valor o no le ponen la importancia que tiene. Es decir, alguien, me invento, que ha hecho un curso de 3 meses de Community Manager, le pone a llevar las redes sociales y el panorama digital de una empresa. Es decir, si yo hiciese un curso de bolsa de 3 meses, ¿me dejarías $100.000 o 100.000 euros para invertirlos? No. Estadísticamente la probabilidad es que los vas a perder. Esto es exactamente lo mismo, es decir, hay que creer en ello. Entonces el principal problema, creo que es un problema más de profundidad de tema de organización empresarial. Es un tema de management, de cómo están construidas las organizaciones, de que las organizaciones, el modelo que tienen es un modelo personal, donde cada uno lucha por sí y no lucha o no trabajan por un bien común corporativo. Y eso viene por los organigramas que tenemos. Es decir, si te vas a otro tipo de organigramas, como puede ser, o modelos, como puede ser la holocracia, donde está basada en roles, no en títulos, la cosa cambia. Entonces, para mí es un tema profundo. Y me iba, pero por el tema de las pymes, yo creo que las pymes tienen gran oportunidad, porque una de las ventajas o de los decisores del negocio es la velocidad. La velocidad es un factor de éxito a día de hoy. Las grandes son lentas, las grandes son prepotentes, y las grandes caen mucho más rápido, muchas veces, ¿no? Y claro, muchas veces la gente no duda de esto, pero a mí el ejemplo que me encanta es el de Blockbuster. Tiene una de las empresas con mayor cuota de mercado a nivel mundial en menos de 6 años, fue derribada por un pequeño llamado Netflix. Y todo fue porque tenía muchas... Todo lo que puede. Antes era impensable que si Prisa todos los días machacaba y machacaba y machacaba, que alguien pudiera ganar una elección como la ha ganado. Claramente, no solamente El País, otros muchísimos periódicos se han situado en contra absolutamente de Pedro Sánchez, pero vamos, con casi un 80-90% yo diría. Sin embargo, Pedro Sánchez ha salido, el fenómeno de Trump en Estados Unidos, mucho más, que tiene toda la prensa de calidad en contra. Sin embargo, ha ganado las elecciones y ahí sigue el presidente. Antes era impensable, no se podía, que un presidente pudiera ganar una elección con toda la prensa de calidad en contra, era impensable. ¿Qué está pasando? Que pierden credibilidad y que cada vez hay técnicas que te permiten utilizar los medios de comunicación en tu propio beneficio. Es decir, para mí Trump, más allá de ideologías políticas, a nivel de marketing y comunicación es excelente. Es decir, lo hizo muy bien. Es decir, yo toda la legislatura, bueno, toda la campaña, yo vivo mucho en Canadá, entonces allí están todo el día hablando de Trump en todos los medios de comunicación. Al final era prensa gratuita y Hillary Clinton estaba en una segunda, entonces supo muy bien aprovechar todo eso. Entonces, para mí lo que pasa es que está perdiendo credibilidad los medios de información más grandes, sobre todo entre el público más joven. ¿Por qué? Porque muchos están muy politizados, entonces al final la gente no cree en ellos. Es decir, entre los cuales yo personalmente me incluyo. Yo no leo medios de comunicación tradicionales desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué todo el tema de influencers, blogueros, tuiteros, instagrameros, todo lo que quieras? Porque realmente son personas que son como tú y sabes que no se venden, algunas sí, pero hay otras que no se venden. Es decir, yo, por ejemplo, Enrique Dans, para mí es una persona que tiene una alta influencia porque es un tío que dice lo que piensa y si algo no le gusta no se va a vender por ello. Es muy cierto. Nos vamos en otro tema de influencers como pueden ser blogueras de moda, las cuales no critico a todas, pero a muchas las critico porque se venden totalmente. Es decir, para mí son prostitutas de la información, cogiendo la palabra prostitución en el sentido ese, porque realmente hoy promocionan algo porque les pagan y mañana otro. Entonces, para mí muchas de ellas no tienen credibilidad. ¿Qué espera tener influencer? Alguien que es capaz de movilizar a otras personas porque tiene una alta credibilidad. Y no significa que tenga millones de seguidores. Es decir, la microinfluencia para mí es más potente. Es decir, al final todos influimos en círculos cercanos. Lo importante es trabajar cómo puedes conexionar esos círculos cercanos para conseguir lo que tú quieres conseguir. Porque hablábamos de pymes, la mayoría de pymes no pueden permitirse pagar un Cristiano Ronaldo, pero hay mucha gente, muchos pequeños influencers con pocos seguidores que llegan a quien tú quieres impactar. Ahí está realmente el truco. Pero no llegará un momento en el que todas las personas estén contaminadas por el dinero, por el sistema, podríamos decir, por la publicidad. Pero claro, una cosa es que yo te recomiende un producto porque a mí me gusta y otra que te lo recomiende porque me han pagado aunque a mí me guste. Sí, pero siempre y cuando esa persona no se vende y sea transparente. Creo que eso es importante. En el momento, y esto ha pasado, que algún influencer no sea transparente con su audiencia, eso le va a costar muy caro. Eso le va a costar muy caro. El problema es que yo creo que nunca debes anteponer el dinero a todo en la vida. Entonces, eso al final son la escala de valores que cada uno puede tener. Entonces, tú, evidentemente, alguien que es influyente en el mundo de la cocina, se ha generado una audiencia y debe mantenerla, pero no todo debe tener un precio. Y eso hemos visto como, por ejemplo, muchos de los chavales más jóvenes que son influencers
no ponen el dinero por delante de todo, donde les han puesto cifras de mucho dinero delante y han dicho que no. Es decir, el dinero no era lo primero para ellos. Luego ya te puedes corromper o no te puedes corromper, eso es como todo, pero ahí depende cada uno lo que quiera hacer. Yo creo que es un fenómeno que ha sido un poco espontáneo. Es personas que empezaban a subir vídeos o a escribir un blog y luego llegaron las marcas y pusieron dinero. Pero hay mucha gente que está buscando convertirse en influencer para conseguir ese dinero. ¿Se puede terminar este modelo? No, ese es un gran problema. Es decir, hay mucha gente que quiere ser youtuber, muchos chavales jóvenes que quieren estudiar para youtuber, hay cursos de youtuber, y eso es lo más ridículo que he visto en la historia. Es decir, porque lo primero, muchos de los que hoy son influencers no empezaron con ese objetivo, empezaron porque les gustaba hacerlo y eso surgió de una manera natural. Entonces, yo creo que es algo que no se puede provocar. Para mí, influencer, además, eso es algo que viene con el tiempo y con el buen trabajo. Y muchos de ellos lo que hacían era un buen trabajo, uno compartiendo vídeos de gamers, de lo que sea, pero es un trabajo. Es decir, no es yo soy influencer porque sí. Aunque luego, como todo, hay casos puntuales, pero es como esperar a vivir de que te toque la lotería. Le toca a algunos, o de ser Cristiano Ronaldo, pues hay dos en el mundo. ¿Cualquier persona entonces podría ser un influencer? Todos somos influencers. Con la llegada de las redes sociales todos tenemos poder de impacto. Todos, absolutamente todos. Mayor o menor. Incluso teniendo poco, el famoso caso de hace 4 o 5 años del periodista Pablo Herreros con la Noria, que desencadenó la muerte del programa y no era una persona altamente influyente a nivel de volumen de seguidores. Entonces, cualquier persona puede generar movilidad sin lugar a dudas. Pero empiezas en un ámbito muy reducido. Sí, pero esto es como el efecto gota de agua. Si tú sabes cómo tirar las piedras secuencialmente para que las ondas vayan superponiéndose, es como generas un mayor impacto. Al final, y esto es más parte de marketing, es decir, se trata de generar muchos microimpactos alineados en el tiempo y estratégicamente pensados para que impacten como deben impactar. No es, voy a lanzar esto, ahora esto. Detrás de todo eso debe haber una estrategia. Y se nota que si lo haces bien tiene impacto. Latinoamérica, un tema muy interesante, muy curioso, ¿no? O sea, tenemos 350 millones de personas, casi 400, incluyendo los hispanos en Estados Unidos y demás, de los cuales están conectados unos 130 millones, que es realmente una oportunidad inmensa que primero que los españoles no hemos sabido aprovechar, entre otras cosas, porque los medios están quebrados y no pueden meterse ahí, pero realmente nadie ha conseguido una penetración un poco significativa en el área del español, que es un área riquísima, ¿no? Entonces, me gustaría que hablases un poquito de tu última aventura emprendedora, Engage Worldwide, para Latinoamérica. ¿Qué es esto? Cuéntanos un poquito. Pues ahí nos montamos una agencia de transformación digital en Latinoamérica, empezando por Colombia, ¿no? para ayudar a las empresas a transformarse digitalmente. Lo que nos dimos cuenta es que cada país es un mundo en Latinoamérica, es decir, no es lo mismo Colombia que Ecuador, que República Dominicana. Además, a nivel de penetración digital, cada país está en distintos niveles. Uno de los grandes problemas de lo que sucede allí es que, por ejemplo, toda la parte de e-commerce, todavía hay mucho miedo a pagar online, pero porque hay mucho fraude online y hay ciertas cosas. Entonces, creo que hay un potencial enorme. En España al final somos 43 millones de habitantes, es muy poco. Si te vas a México, solo México tiene 120 millones. Entonces realmente para mí debemos incorporar Latinoamérica en nuestras estrategias de negocio si queremos buscar el volumen, porque si pretendemos buscar volumen y rentabilidad con 43 millones de personas, sobre todo a nivel de medios va a estar complicado. Pero fíjate la paradoja, ¿no? La paradoja que se produce en España. Tiene una de las tasas más altas de conectividad, sobre todo a través de smartphone, de Europa y del mundo. O sea, tiene una tasa altísima. Sin embargo, la gente no paga por la información, los medios españoles predominantes tienen un nivel de facturación digital sobre facturación total bajísimo. O sea, mientras que, por ejemplo, pues los grandes alemanes están, Axel Springer está en el 65% de facturación digital sobre facturación total, aquí el que más ha llegado apenas ha llegado al 20%. Sin embargo, tiene un público absolutamente conectado, pero no consiguen sacar rendimiento de esa enorme conectividad que tienen los españoles. ¿Por qué se produce esta paradoja? Yo creo que porque no se piensa en quien importa, que es el cliente final, el usuario, el lector. Se pone por delante el buscar el negocio en el corto plazo a buscar el negocio en el largo plazo trabajando una buena experiencia de usuario.
cuando ves en modelos exitosos, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Apple, ¿no? Al final Apple no tiene el mejor producto, ¿no? Hay móviles o tablets mucho mejores que las de Apple y a un precio más barato, pero realmente es el único que consigue montar y liar unas colas enormes para comprar este producto, que además lo hace cada 2x3. Y una de las cosas es la experiencia de usuario, porque cuando tú abres un producto, desde el packaging toda la experiencia está muy cuidada, entonces te gusta, la gente lo comparte. Cuando abres un HP, es una caja de cartón fea, que lo que haces es abrirlo rápido para sacar el producto. Entonces creo que esa es la diferencia, no trabajar toda la experiencia de usuario. Y ahí, cuando vamos a la parte publicitaria, lo que os comentaba antes, que no hay más que abrir un medio de comunicación, uno más que otro, pero es que te inundan impactos por todos lados. No hay quien lo aguante. No hay quien lo aguante. Abres el Confidencial, que es el número 1 de los nativos digitales, y es que es difícil, ¿no? O sea, no me invadas a estos niveles. Y si le metes un bloqueador, inmediatamente te dicen, no me metes el bloqueador, no sé qué tal, si te metes el bloqueador, tal. O sea, pero no se puede, ya ha llegado un punto en el que no se puede leer el Confidencial, o sea. Es que lo han saturado de una manera, yo creo que ese no es el camino, ¿no? No, para mí eso es a corto plazo, es decir, en lugar de, tienes que replantear, es decir, la transformación digital para mí es romper con lo que hay y volver a reconstruir, es la parte de disrupción, y eso es lo que cuesta, al ser humano le cuesta, es obvio, nos gusta trabajar siempre en nuestra zona esta de confort, pero creo que en muchos casos hay que destruir, reaprender y volver a construir. Y lo bueno que tienen los grandes es que tienen una atracción, una experiencia y una fuerza que los pequeños no tienen. Pero muchas veces no dejan escuchar, muchas veces no creen en ello y muchas veces quien tiene que tomar la decisión no le interesa. Quería saber, y al hilo de todo esto, que probablemente ya nos has contado parte, pero un poco resumido, tú creas un proyecto de cero, una empresa, un proyecto, lo que sea, ¿cómo lo puedes promocionar? Porque Internet es una jungla. ¿Cómo puedes intentar destacar un poco? Pagando. Es que creo que hay un problema con emprender y con el mundo digital. Que el mundo digital facilita el emprendimiento, pero no quiere decir... Facilita que puedas emprender un proyecto, pero no hace que sea más fácil que ese proyecto se convierta en un buen negocio. Entonces, muchas veces veo emprendedores que dicen, no, pero es que no tengo dinero, o no puedo invertir por lo que sea. Entonces, para montar un negocio necesitas dinero. Es decir, a lo mejor... Ahora, si antes necesitamos 100, ahora 50, perfecto, pero no se puede invertir de cero. Es decir, hay casos que sí, pero vuelvo a lo mismo, es como esperar a que te toque la lotería. Entonces creo que es importante, lo primero, hacer un buen plan de negocio. Saber cuánto necesitas para hacer ese mínimo producto viable y testar, hacer una pequeña testeo de mercado, si funciona o no funciona. Y para llegar a la gente que quieres, en el caso digital, no hay otra opción que pagando. Es decir, lo tenemos más que demostrar, es decir, da lo mismo la audiencia. Tú pagas y pones ese contenido, ese producto, ese servicio delante de la gente que te puede comprar. Y con eso ya mides qué indicadores te pueden dar una escalabilidad del negocio y cuando ves lo que te funciona es ponerlo, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos haciendo un proyecto para Canadá y lo que estamos haciendo, es decir, haciendo pequeños testeos de mercado para saber si funciona. Entonces necesitas invertir para conseguir algo, si no es muy muy complicado. Muchas veces se cuentan también historias de grandes proyectos emprendedores que empezaron con un garaje sin dinero, pero luego también no todo siempre es 100% cierto. ¿Tú ves que de verdad se puede vivir de Internet? Sí, mucha gente vive de Internet. Creo que sí. Lo que pasa es que tienes que diversificar y diversificar los modelos de negocio. Es decir, no se puede vivir solo de la publicidad a día de hoy. De hecho, yo cuando mi primer proyecto emprendedor era de contenidos, eran portales para mujeres en distintos sectores, entre ellos coches, etcétera, y vivíamos únicamente de la publicidad. Hace ya unos años vimos que los costes o lo que pagaban por publicidad iba bajando y vimos que ese ya no era un modelo de negocio. Y creo que también hay que saber cuándo cerrar un negocio a tiempo. Los negocios no duran ya para toda la vida. Es decir, la hegemonía de las empresas cada vez es más corta. Es decir, BlackBerry o Motorola eran empresas súper potentes hace 8 años y ¿dónde están ahora? Entonces, hay que saber cuándo abrir un negocio y cuándo cerrarlo. Es decir, creo que eso es importante también. Y yo quiero hacerte 2 preguntas más. Otra, que nos digas también pasos que deberían seguir las empresas a la hora de transformarse. Porque se le habla a una empresa pequeña, a lo mejor, yo que sé, una frutería de transformación digital, y dice, ¿por dónde empiezo? Pues por dónde podría empezar, porque mucha gente sigue pensando que transformación digital es tener una web. Sí. Y de ahí no pasa. Entonces, ¿hacia dónde deberían ir esas empresas? ¿Qué se les podría decir? A ver, yo creo que primero deben rodearse, si ellos no son conocedores un poco de todo esto, deben informarse con alguien que les ayude a reconducir todo esto, ¿no? Ha dicho el tema de la frutería, además, y es que tengo un amigo que está un poco en esa situación, que tiene una frutería toda la vida en uno de los principales mercados de Madrid, y antes iba muy bien y ya no va bien, y no sabe cómo hacerlo. Entonces, en muchos casos creo que a veces
es que el negocio no está ahí, tiene que migrar absolutamente todo y romper. Lo que pasa es que muchas veces la parte emocional tira y dices, pero llevo toda la vida trabajando en esto, entonces, pero eso es una parte puramente emocional. Tienes que saber a veces cuándo te tienes que salir fuera. Y como todo, creo que tienes que estar siempre bien asesorado, buscar quién te puede ayudar. A veces no puedes a lo mejor pagar económicamente a alguien, pero sí hay distintos modelos por intercambio, por distintas maneras para que alguien te ayude a dar esos primeros pasos para conseguir todo eso. No digo que sea fácil, porque evidentemente no lo es, pero creo que hay que moverse. El otro día he escuchado una entrevista a un emprendedor mexicano que tenía 24 años, ha montado hace unos años, hace poquito, una empresa de drones y está facturando que son ya 18 millones de dólares. Y me gustó una frase que dijo que la base del éxito era el 99% paciencia y el 1% inteligencia. No sé si los porcentajes están exactos, pero para mí la paciencia es fundamental, porque la paciencia para mí no es esperar, es ser constante con algo. Y la constancia significa ir haciendo cosas a ver hasta dónde funciona. La inteligencia es necesaria, pero la paciencia es mucho. Y otra pregunta sale de este tema, pero en cierto modo tiene relación. Has hablado de cómo Apple no es la mejor empresa, son los mejores móviles, pero son los que más éxito tienen. Sí. Yo creo que eso está relacionado con saber vender bien un producto. También para las personas, saber venderse bien. ¿Crees que tenemos un problema en España que no sabemos vendernos bien? Totalmente. Lo podemos ver con productos de toda la vida, que los creamos aquí, los coge otro país y los vende como si no son de ellos. Es decir, el aceite es uno de ellos. Entonces creo que la venta y el marketing van unidos. Entonces muchas veces podemos hacer marketing, pero si la parte de venta no funciona bien, al final por deformación profesional, para mí marketing y ventas tienen que estar perfectamente unidos y tienen que trabajar con un objetivo común. Cuando te vas a muchas empresas, marketing va por un lado y ventas va por otro, y además es que están peleados entre ellos. O cuando escribes, es decir, y esto pasaba hace años y sigue pasando, estás buscando un producto, les escribes por internet y tardan 3 días en contestarte, 4 días en contestarte y otros no te contestan. O cuando les llamas para pedirles información porque quieres comprarles un producto y parece que te están haciendo un favor. Es decir, entonces, creo que hay un problema con el vender. Y que no está, creo que hay un problema muy grande. Y sin venta no hay nada. Es decir, la venta es lo que genera ingresos. Sin eso, por muy buen marketing que hagas, se te va a quedar marketing. Y también para los profesionales que están compitiendo muchos candidatos por un mismo puesto de trabajo. Sí, sí. Y ahí ya te vas un poco quizá a marca personal, ¿no? Que eso para mí es fundamental. Es decir, la marca personal es algo... Porque además, el problema que hay con marca personal... Una vez que estaba dando un curso a altos directivos de empresas, de grandes empresas, sobre marca personal. Y recuerdo uno que me dijo que él no lo quería para nada. Dice, yo soy el tal de tal empresa. Y dije, sí, pero no te das cuenta que a ti te ampara una empresa. En el momento que esa empresa, que no es tuya, te ponga en la calle, por lo que sea, tú ya no eres nadie. Tú estás en ciertos sitios porque una empresa te está amparando, no por ser quien eres. Mucho cuidado con todo esto. Entonces, al final, para mí la marca personal la tenemos que trabajar todos, porque desde que Internet se ha democratizado, cuando quieres saber algo de alguien, te vas a Google y lo buscas. Entonces, tienes 2 opciones, o que alguien cree la marca por ti, o que tú trabajes en crear proactivamente la marca, ¿no? Siempre en digital sabéis que es o 0 o 1. Entonces, para mí, las empresas, las personas, los negocios solo tienen 2 opciones, que es disrupt o be disrupted. Entonces, tú tienes que decidir, no tienes más opción. Entonces, y el no tomar una decisión implica tomar una decisión y normalmente no es buena. ¿Me puedes dar algunos consejos para cultivar esa marca personal? Sí, lo primero pensar que es para toda la vida. Lo segundo, hacer un marketing, un business plan de tu vida en el corto, en el medio y en el largo plazo. Es decir, marcarte, porque no es lo mismo si tu objetivo es emprender que tu objetivo es buscar un trabajo. Es decir, ¿en qué empresa quieres trabajar? ¿Con qué empresa te identificas? Porque no todo el mundo vale para trabajar en todas las empresas. Hay personas que por su manera de ser prefieren trabajar en empresas que están un poco más estructuradas. Hay personas que si le metes ese tipo de empresas se agobian. Entonces, es lo mismo, es hacia dónde quieres llevar tu objetivo, quién es tu target, es decir, a qué empresa te sientes alineada con él, cómo lo vas a hacer, cómo trabajas tu presencia digital a nivel visual, porque si buscas muchas personas que se buscan en Google, pero no se buscan en Google Imágenes, y a veces aparecen fotos un tanto curiosas. Y creo que al final no solo hay que ser bueno, sino que hay que aparentarlo, y lo tercero hay que comunicarlo. Si a día de hoy te falla una de esas 3 patas, tienes un problema. Por mi parte, la última pregunta, que es el tema de que por qué nuestros políticos no tienen ni puñetera idea de digital y claro, como consecuencia de eso, la economía española pues está absolutamente... Somos el único país que echamos a Google News,
porque le hicimos el canon a EDE, que todavía está ahí en la nebulosa. ¿Por qué? Porque nuestros políticos no tienen ni comité de idea. Nosotros estamos haciendo una pequeña encuesta entre los responsables nosotros preguntaban en el PSOE, a ver, ¿quién es el responsable aquí de la parte digital, de estrategia digital y demás y tal? Pues fulanito. Y le entrevistamos ya al otro, ya al del PP y demás. Bueno, es un horror. Es un horror. ¿Por qué nuestros políticos no tienen ni puñetera idea de un tema tan clave? O sea, fíjate todo lo que hemos oído con motivo de las elecciones en el PSOE. Yo creo que a un tema como competitividad digital o algo, no sé si le han dedicado el 0,1% del tiempo. O sea, parece que no es un tema que no cuenta, ¿qué pasa? Para mí el problema no es no saber algo, es no querer saberlo. Y ese es el principal problema de estos políticos. Y no solo pasa con lo digital, sino si nos vamos al inglés, hace poco con el periodista de la BBC, donde Mariano Rajoy derivó una pregunta, es decir, ver eso es lamentable. Porque yo nunca criticaré a alguien por no saber algo, eso ni mucho menos. Pero el no querer saber es lo que me parece lamentable. Yo trabajo con políticos en Latinoamérica, aquí no. Aquí no he hecho cosas con políticos, pero sí he estado en mesas redondas, en conversaciones con Pablo Casado, con otros de tal. Y al final, y hubo una que fue hace un año en el Instituto de Empresa, no lo olvido, tenía a Pablo Casado a la izquierda, estaba otro de Ciudadanos, no me acuerdo ahora mismo el nombre, y había uno de los asesores políticos, en este caso del PSOE, que es conocido, muy conocido, y empezó la jornada diciendo que Internet no vale para nada. Entonces, claro, es decir, a mí, tú puedes no estar de acuerdo con Internet, pero decir a día de hoy que Internet no vale para nada, y que esa persona sea contratada, entonces a partir de ahí ya sabemos todo. El principal problema es porque creo que no les interesa. Muy bien, oye, muchísimas gracias por tu vosotros. visita y por tus Placer. muy interesantes declaraciones. Nada, es un placer. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en la foto. No te arrepentirás. Y si no te gusta, siempre puedes decirme adiós. Yeah, what you doing?